La Rioja posee 41 castillos a lo largo de su territorio. Muchos de ellos esconden grandes historias. Y de hecho cuenta la leyenda que pues los cristianos que habitaban este castillo en un momento dado apresaron a una mora, la tuvieron aquí encerrada en las mazmorras y que pudo escaparse por estos pasadizos. Un recorrido por los castillos de Clavijo y Agoncillo nos dan cuenta del legado histórico que nos han dejado estas fortificaciones. Sí que parece ser que en las faldas de esta pendiente había una población, seguramente donde se enclava actualmente Clavijo, la población de Clavijo, que en momentos de peligro subiría aquí al propio castillo para resguardarse. También visitamos el castillo de Quel, desde donde se divisan otros castillos de la cuenca del Cidacos. Podemos ver perfectamente el siguiente castillo, que es el de Arnedo, en la siguiente población que tenemos más hacia allí arriba, en uno de aquellos cerros. Y lógicamente, a su vez, desde el castillo de Arnedo se ve el castillo de Erce, que está aún todavía más arriba. Hoy en LR y Punto, Tierra de Fronteras. Hola Carmen, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al castillo de Agoncillo. Bueno, nos encontramos en el castillo de Agoncillo, que a la vez de ser el castillo es también el ayuntamiento de la localidad. El castillo es un castillo muy peculiar por dos motivos. En primer lugar, por el lugar en el que se enclava, ya que nos lo encontramos prácticamente en el centro del pueblo, y tenemos que tener en cuenta que habitualmente los castillos, puesto que nacen en contextos bélicos, suelen estar situados en lugares elevados, con el fin de proteger el territorio, de controlarlo, etc. Pero no es el caso del castillo de Agoncillo. Esto se debe a que tiene una historia muy larga. Esta torre que vemos aquí, que es la Torre del Homenaje, originariamente era una atalaya romana. Eso quiere decir que a partir de ahí, que es la segunda peculiaridad, ha tenido una historia muy continuada, precisamente por el lugar en el que se encuentra. No nos imaginamos, por ejemplo, en Clavijo, que está en un lugar muy elevado, que se pudiera colocar el ayuntamiento de la localidad o a lo mejor, por ejemplo, un centro cultural. En cambio, el hecho de que esté aquí tan bajito y muy cerca de la vega del río y casi que en el centro del pueblo nos lo permite. Cuando llegan los Reyes Católicos se produce la unificación en España y el proceso de paz y por lo tanto el castillo ya no necesita ser utilizado como elemento para la guerra y se transforma en un palacio residencial. Después, en el siglo XVII, se utiliza un poco, es un contexto de crisis del siglo XVII, se utiliza como palacio, como vivienda para los vecinos de la zona. Después se va progresivamente abandonando y en el siglo XIX es utilizado como arsenal durante las guerras carlistas y también durante la guerra de independencia. Y luego ya durante los 50 primeros años del siglo XX se abandona hasta prácticamente la actualidad, hace unos pocos años, que el ayuntamiento de la localidad, que se encontraba en esta plaza, muy cerquita del actual ayuntamiento, lleva a cabo un proceso de recuperación que lo que permite es transformar este castillo que ha tenido tanta vida en el ayuntamiento de la localidad. Vamos a pasar al interior. Bueno, nos encontramos ahora en el interior del castillo y estamos en un patio que se denomina Patio de Armas. El Patio de Armas es el lugar de los castillos que hace de distribuidor. Desde aquí podríamos ir a cualquier estancia del castillo, a la zona residencial, la bodega, las caballerizas y la Torre del Homenaje. Pero a la vez es un patio donde habitualmente cuando había un peligro en el exterior aquí se reunían los soldados y de alguna manera decidían un poco la estrategia que iban a seguir. Realmente el material que vemos es material moderno y se ve muy claramente, ¿no? De hecho las flores que vemos en las columnas es la marca del cantero moderno, pero lo que están reproduciendo es lo que había aquí originariamente. Estas escaleras que nos permiten el acceso a la parte superior del castillo, que actualmente es la zona administrativa, donde trabaja el alcalde, los funcionarios, etcétera,
En la actualidad las vemos que están hechas de material moderno, porque tiene que cumplir con los requisitos, evidentemente, que necesita un edificio moderno como es un ayuntamiento. Pero originariamente han sido siempre de madera, como ocurre con la mayor parte del mobiliario del castillo. Y nos permiten acceder, que es lo que vamos a ver ahora, al salón de plenos. Bueno, aquí nos encontramos en la sala de plenos del ayuntamiento, lo que implica pues que aquí se reúnen habitualmente los miembros de la corporación municipal con el objetivo de discutir asuntos locales. También es cierto que es una sala muy utilizada pues para conferencias. Nosotros, por ejemplo, como asociación celebramos aquí nuestras juntas anuales, hemos hecho pues algún congreso y conferencias con la Universidad de La Rioja. Si nos fijamos en los tipos de ventanas, son arcos canopiales típicos del Renacimiento y vemos claramente que son ventanas mirador. Tienen aquí pues dos banquitos, ¿verdad? Donde nos podemos imaginar seguramente pues a las señoras del castillo pues leyendo, descansando o de alguna manera mirando, con lo cual no tiene nada que ver con esa época un poco de la guerra. Las distintas torres que tiene el castillo, todas no son visitables. Nosotros solamente podemos entrar en la torre del homenaje, pues porque el tema de la calefacción, la planta enfriadora para el aire acondicionado, las escaleras de incendios, se han tenido que utilizar las distintas torres para estos usos, con lo cual, en fin, se han sacrificado algunos elementos del castillo, por decirlo de alguna manera, en función de esa funcionalidad nueva que tiene, que es el consistorio, pero a la vez es cierto que es algo muy querido por todos, por la corporación, por los políticos, por el propio pueblo. Un símbolo de ello es que hace unos años, creo recordar que es en 2004, hay una iniciativa del propio pueblo que es la elaboración de un sello de tirada nacional en la serie de castillos de España, donde aparece de una forma monográfica el castillo de Agoncillo. Lo denominas castillo de Agoncillo, pero también tiene otro nombre, ¿no? Sí, tiene el nombre de Aguas Mansas, que parece ser que es porque nos encontramos muy cerquita de la Vega del Río. Parece ser que en tiempos anteriores llegaban o se producían inundaciones en la zona y el agua parece ser que quedaba bastante tranquila, que no había movimientos. Todo castillo que se precie tiene una leyenda o un dicho, y es la existencia de pasadizos secretos que comunican el castillo pues con el río, con el pueblo, etcétera. En este caso concreto, los habitantes de Agoncillo sí que nos cuentan que se contaba, o que siempre se ha contado, que la bodega, que está en la parte baja del castillo, en la parte subterránea y que no podemos visitar porque actualmente alberga la biblioteca de la localidad, pues tenía unos pasadizos secretos que atravesaban también el pozo y que salían probablemente hasta el río. Y de hecho cuenta la leyenda que pues los cristianos que habitaban este castillo en un momento dado apresaron a una mora, la tuvieron aquí encerrada en las mazmorras y que pudo escaparse por estos pasadizos. La realidad es que no se han encontrado. Es un castillo en el que podemos decir que sí que ha habido presencia de arquitectos, de historiadores, de arqueólogos, que se ha llevado a cabo un trabajo verdaderamente científico y que no se han encontrado. Esta torre, de la misma manera que la puerta principal, tenía una puerta original que era de madera y levadiza. Y en este caso sí que conservamos el hueco mediante el cual pues la cadena permitía subir y bajar la puerta. La torre del homenaje es un lugar estrecho, con muy poquita luz, con el objetivo de convertirse en una torre propia para defender o para defenderse del enemigo a la gente que se encuentra en el interior. De hecho, nos encontramos con un tipo de ventanas, como las que vemos aquí, que son las saeteras, son las ventanas típicas de los castillos, muy anchas en la parte interior para que pueda colocarse ahí una persona y vigilar, pero muy estrechitas a medida que se van acercando al exterior, con el objetivo de que los posibles enemigos que estén en el exterior lo tengan muy difícil a la hora de poder atacar con sus armas a los que se encuentran en el interior del castillo. Si este pequeño tejadillo, lo que actualmente es la bóveda de piedra, se hubiera mantenido de madera, un potencial enemigo que entra desde la parte exterior y consigue entrar a esta torre del homenaje puede prender fuego y rápidamente se hace con lo que está en la parte superior. En esta torre del homenaje, a lo largo de las 4 plantas, tenemos colocada una exposición, la exposición de castillos y fortalezas de La Rioja, que es el resultado de un trabajo muy amplio que se hizo desde la asociación, dirigido por Jesús Marino Pascual, y donde se involucró a un número importante de arquitectos, arqueólogos e historiadores, que lo que pretendían era, buscar los elementos más importantes, la diagnosis de cada uno de los 41 castillos que hay actualmente en La Rioja,
con el fin de que cada ayuntamiento tuviera la información básica que le permitiera a partir de ahí desarrollar un plan director y recuperar prácticamente todos los castillos. Bueno, ahora el arqueólogo David Egizábal os espera en el castillo de Quel para que podáis visitar esa fortaleza que está muy relacionada también, bueno, pues con el siglo XV y ese poder, ¿no?, de los señores contra los vasallos, etc. Pues luego nos vemos en Clavijo, Carmen. Ahí estaré. Hasta luego. Hasta luego. Hola David, buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos al castillo de Quel. Bueno, pues estamos en el castillo de Quel, que es un castillo que data de finales del siglo XV, para situarnos todos un poquito en la época de los Reyes Católicos. Y bueno, y estamos aquí desarrollando ahora una campaña de excavaciones arqueológica bastante ambiciosa, puesto que va a abarcar toda la superficie del castillo. Como muchos castillos, pues está en un sitio muy estratégico, tal y como se puede ver, pues hay unas vistas magníficas de cara a esa estrategia que buscaban para defenderse. Y bueno, está en un sitio muy escarpado, hasta el punto de que está construido al mismo borde de un farallón completamente vertical de más de 50 metros de altura. La historia de este castillo, los datos que se conocen son más bien escasos. Quizás el principal dato que se sabe es que precisamente a finales del siglo XV hubo un señor que compró la villa de Quel junto con todas sus posesiones, entre ellas lógicamente el castillo. Y este señor se llamaba García Sánchez de Alfaro, que entre otras disposiciones mandó reparar un castillo que ya debía existir con anterioridad. Básicamente vivieron sobre todo esta familia de los Sánchez de Alfaro y probablemente nadie más, porque hasta ahora todos los indicios que hemos ido reuniendo, tanto a nivel documental como a nivel arqueológico, nos indican que posiblemente este castillo estuviese en activo quizás unos 200-250 años aproximadamente, aunque no son datos definitivos. Y ya después de ese momento parece ser que ya se dejó abandonado definitivamente. Estaríamos hablando ya del siglo XVII. En general se conserva bastante bien. Sí que es cierto que, bueno, como ocurría muchas veces, ¿no?, cuando se hacían estas construcciones se empleaban el material que tenían en la zona y dependiendo de la calidad de ese material, pues se ha conservado mejor o peor. Aquí la verdad es que principalmente se ha utilizado una arenisca no demasiado buena, entonces hay algunas partes que están bastante erosionadas, pero bueno, de todas maneras, por suerte en este lugar, además de la propia excavación, también se va a llevar a cabo lo que es una consolidación básica para por lo menos conservar y proteger las partes más vulnerables. Bueno, pues para empezar, como toda edificación militar y estratégica que se precie, el punto de entrada al castillo era uno de los puntos más importantes, puesto que siempre de cara a un posible ataque era el punto más vulnerable y por tanto siempre procuraba montar un dispositivo que fuese muy eficaz de cara a la defensa, pero que al mismo tiempo pudiese permitir una entrada cómoda para la gente que venía sin causar ningún problema. Aquí lo que hicieron fue jugar con las características del terreno, de manera que la entrada la dispusieron de la siguiente manera. Puesto que estamos tan al borde de este profundo farallón que os he comentado de más de 50 metros de altura, lo que hicieron fue una muralla rectilínea en paralelo al farallón, de modo que cualquiera que quisiera entrar al castillo primero tenía que atravesar esta muralla y tenía que venir por un camino que quedaba encajonado, ¿vale?, entre la muralla y la caída natural. Pasar por este pasillo en el que estamos, ¿vale? Y cuando llegaban ya a esta zona en la que estamos, es donde realmente aquí se encontraban con la primera de las puertas. Después, una vez dentro de la torre, es donde nos encontramos con la siguiente puerta, que ya daba paso directamente hacia el interior. Y ahora, el concurso. La semana pasada, Pedro del Rincón de Logroño contestó Torre Montalvo y ganó. un circuito spa para 2 personas. Ahora es tu turno. ¿Qué origen tiene el castillo de Clavijo?
Sé el primero en enviar la respuesta a concurso@version3producciones.com y gana Un circuito spa para 2 personas. en el próximo programa. Sabrás si has ganado. El espacio que queda entre la muralla y la torre sería un espacio diáfano, abierto, para permitir la libre circulación de los soldados que estarían aquí custodiando el castillo. Y en esta zona de aquí, por ejemplo, señalaros el aljibe que os comentaba antes, que es esta cavidad que tenemos ahí bajo la tierra, esa especie de cisterna, que como os decía, pues es algo muy característico de cualquier estructura defensiva, porque al fin y al cabo tienen que estar preparados para cualquier eventualidad, cualquier tipo de ataque. Por supuesto, tienen que tener provisiones de alimentos y en este caso esto le permite tener unas buenas provisiones de agua. Otro aspecto muy habitual en todo este tipo de construcciones, dentro de ese afán defensivo, es, ya he mencionado antes un poquito por encima, el tema de las ventanas saeteras, y en esta zona en la que estamos podemos ver un ejemplo de cómo absolutamente la práctica totalidad de la superficie de la pared está cuajada al máximo de todas las ventanas posibles, con el afán de poder disparar en todas las direcciones posibles, de intentar que no quedase ningún ángulo muerto de cara al exterior. Este tipo de excavaciones que estáis haciendo ahora, ¿quién las financia? Pues mira, esta es una excavación que está promovida por el Ayuntamiento de Kell, y como modo de financiación de poder llevarlo adelante, el Ayuntamiento lo que ha hecho es un convenio con el Servicio Riojano de Empleo para la contratación de la mano de obra. Se ha intervenido, por ejemplo, en el castillo de Erce, que además casualmente yo tuve ocasión también de coordinar y dirigir la excavación de ese castillo, un castillo que está perfectamente ya restaurado y habilitado como mirador, y donde también se ha trabajado mucho y se han hecho excavaciones es en el castillo de Cornago, que también está muy preparado ya de cara a las visitas y al turismo. El caso de los castillos tiene un valor añadido aún más porque realmente, por lo menos en este ámbito, es que forman parte de nuestro paisaje. Es algo muy característico y muy propio, y por tanto tiene que ser la propia gente, principalmente de la zona, la que aprenda a apreciar y a conservar estos lugares y conservarlos, y por supuesto intentar sacarles el mayor provecho posible en todos los sentidos, tanto en el sentido turístico como en el sentido cultural. Como pequeño, digamos, aliciente con respecto a otros castillos de esta zona del Cidacos, comentaros que el castillo de Kell, además de esta magnífica vista que ofrece de prácticamente toda la cuenca media del Cidacos, es el único de esta cuenca del Cidacos que también tiene vistas al Valle del Ebro, ¿vale? Ahora mismo estamos mirando hacia el sur, al norte tendríamos la zona del Ebro, y es, como digo, el único castillo que está completamente abierto. Cualquiera de los otros castillos de otras localidades tienen detrás la sierra y por tanto no tienen esa cualidad que tiene este. Otra de las principales características que guarda el castillo de Kell, en conjunto también con todos los demás castillos de aquí de la zona del Cidacos, especialmente, es el tema del contacto visual. Desde aquí, dentro de esto que os comento, podemos ver perfectamente el siguiente castillo, que es el de Arnedo, en la siguiente población que tenemos más hacia allí arriba, en uno de aquellos cerros, y lógicamente a su vez desde el castillo de Arnedo se ve el castillo de Erce, que está aún todavía más arriba, aunque bueno, desde aquí pues no se distingue, no se confunde con el paisaje, pero sí que se ve, y a su vez, por ejemplo, desde Erce y también desde el de Arnedo se ve el de Préjano. Y si miramos hacia el otro lado, por ejemplo, desde aquí, desde el de Kell, de la parte superior de la torre, veríamos también el de Autón. Yo pienso que a ningún queleño se le ocurriría el poder imaginarse un Kell sin castillo. Sería inimaginable. Estamos en el interior de la Torre del Homenaje, el edificio principal de este castillo. Esta estructura no es ni más ni menos que una pileta de decantación para que ahí baje el mosto. Estamos hablando de una pileta de un lagar, que obviamente lo que nos falta es la zona de prensado, y puesto que ya no se nos ha conservado nada ni ningún indicio al respecto, pues tenemos que pensar que probablemente tendrían una prensa tradicional que lógicamente ya ha desaparecido.
pesar de este aspecto tan ajado, ¿no?, que tiene esta estancia ahora, pues es normal, ¿no?, por culpa de la erosión y del paso de los siglos, pero bueno, tenéis que imaginar que realmente esta habitación era un poco la habitación privada del señor y por tanto sería la habitación más lujosa y más preparada de todo el castillo. Entre otras cosas sabemos que esta era su habitación porque también se nos cita en los documentos que debajo de su habitación estaba la bodeguilla del castillo. Por eliminación sabemos que esta cavidad que tenemos aquí abajo no puede ser otra cosa que esa bodeguilla de la que nos hablan. Aquí, por ejemplo, en el caso de Kell, una de las cosas más comentadas entre la gente del pueblo es la posibilidad de que hubiese un túnel de bajada, un túnel secreto, digámoslo así, para poder bajar desde el castillo hasta la localidad a través de todo tallado a través de la peña. Es una cosa, pues como muchas otras leyendas, que es imposible a día de hoy saber si es cierto, si no es cierto. Lo único que sí que es cierto es que nadie lo ha visto nunca ni nadie sabe dónde está. Bueno, David, pues muchas gracias por habernos atendido y habernos enseñado esta maravilla que tiene Kell en su colina. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Hasta luego. Bueno, ya nos encontramos, hemos llegado al castillo de Clavijo, que es el último de los que pensábamos visitar hoy. El castillo de Clavijo es un tipo de castillo de carácter o que se denomina roquero porque se habitúa muy bien y se adapta al terreno en el que está situado. Algunos investigadores lo han catalogado como ins, que es un tipo de fortaleza de origen musulmán que lo que pretende es situarse en lugares muy elevados, que sean además de muy difícil acceso, de manera que los potenciales enemigos pues verdaderamente tengan dificultades para acceder y a la vez que evidentemente sea un elemento de protección. En la actualidad los elementos que se conservan pues son una parte importante de la muralla y luego ya tenemos en la parte superior la torre del homenaje y el aljibe. Sí que parece ser que en las faldas de esta pendiente había una población, seguramente donde se enclava actualmente Clavijo, la población de Clavijo, que en momentos de peligro subiría aquí al propio castillo para resguardarse. La historia nos dice que el conde Fernán González fue atrapado por el rey de Navarra y que estuvo aquí prisionero, aunque luego lo trasladaron a otro lugar. Aproximadamente las fechas de construcción serían pues entre el siglo IX, X y sobre todo el siglo XI, y quizá tuvo algunos historiadores dicen que tuvo una construcción contemporánea al monasterio de San Prudencio en Montelaturce. Llama mucho la atención el arco de herradura que tenemos en la puerta, porque aunque sabemos que el origen del castillo es musulmán y que pronto pasó a manos cristianas, en los años 70 del siglo XX se realizó esta, de alguna manera, rehabilitación, aunque realmente no sabíamos cómo era la puerta de entrada, es decir, se hizo un arco de herradura porque sabíamos que el origen del castillo era musulmán, pero no porque realmente supiéramos que la puerta originaria tenía un arco de herradura, con lo cual es algo que evidentemente hoy en día, con la ley de patrimonio, etcétera, sería absolutamente impensable. Hay una leyenda muy importante que conoce prácticamente todo el mundo y de hecho hace que el castillo de Clavijo sea muy emblemático, que es la leyenda de Santiago Matamoros, que nos cuenta cómo pues aquí se iba a enfrentar el ejército cristiano contra los musulmanes en relación pues con el tributo de las doncellas y que pues los cristianos eran muy poquitos, que por la noche antes de la batalla pues se consagraron y pidieron ayuda a Santiago, al apóstol Santiago, y que al día siguiente de la batalla, cuando casi prácticamente estaban perdiendo, apareció el apóstol Santiago en un caballo blanco. Incluso se cuenta pues que hay una marca de la herradura de su caballo aquí en el castillo que ayudó a los cristianos a ganar la batalla y que pues de ahí pues esa veneración y esa
cuestión tan emblemática. No sabemos si realmente con certeza se llegó a realizar la batalla, sí que forma parte de la leyenda, y muchos autores dicen que realmente fue simplemente pues una recreación de la iglesia con el objetivo de legitimar de alguna manera un tributo, un impuesto que las iglesias y las parroquias debían pagar en honor al apóstol Santiago, y que sería una forma pues de recaudar dinero en ese contexto tan complicado de la guerra entre cristianos y musulmanes. ¿Qué repercusión, qué importancia han tenido y siguen teniendo los castillos aquí en La Rioja? Bueno, yo creo que los castillos son muy importantes porque, aunque La Rioja como tal, como la conocemos hoy en día en cuanto a comunidad autónoma y en cuanto a territorio, no existía en la Edad Media y en la Edad Moderna, sí que es cierto que fuimos una zona un poco de transición, transacción de castillos, de reinos, y con lo cual una zona fronteriza que hizo que se elevaran muchos castillos. Tenemos que pensar que somos una comunidad de territorio relativamente pequeño y que contamos con 41 castillos, ya lo comentábamos antes, y con una buena parte de territorios fortificados, con lo cual yo creo que los castillos hoy en día son un poco elemento de la idiosincrasia de los pueblos, son la imagen. Yo creo que todo el mundo, por ejemplo, cuando piensa en La Rioja, pues pensamos en el castillo de Cornago, en el de Agoncillo, aquí en el de Clavijo, la torre de Erce, el de Quel. Son imágenes muy importantes del pasado y que hoy en día además están absolutamente vinculadas en gran medida al territorio y a la transformación del territorio. Los castillos que hemos visitado hoy y bueno, los restantes, ¿son de titularidad pública o pertenecen a los municipios? Mira, los que hemos visitado hoy, que hemos estado en el castillo de Agoncillo, en Quel y estamos ahora en Clavijo, son de propiedad municipal, es decir, son públicos y en principio pues no hay problemas para que las administraciones podamos llevar a cabo proyectos. Pero sí que es cierto que hay una parte importante de castillos que son de propiedad privada, con lo cual eso muchas veces dificulta pues llevar a cabo un proyecto y la protección. Implica muchísimo dinero que a veces los particulares no tienen, no están dispuestos a gastar, con lo cual ahí entraría un poco pues la administración pública pues bueno, o presionando o llevando a cabo las acciones pertinentes. Un ejemplo, por ejemplo, de propiedad privada sería el castillo de Davalillo, que además en la actualidad tiene pues algunos problemas de conservación, con lo cual tanto la asociación como la consejería y el propio ayuntamiento de su localidad bueno, pues están pendientes, ¿no?, de que bueno, pues se proteja y que se cumpla con la legislación. O por ejemplo el castillo de Arnedillo, que ocurre lo mismo. Estamos ahora en un proyecto de recuperación de los castillos del Cidacos, y un problema en el caso de Arnedillo es la propiedad. Estamos buscando al propietario, que conocemos que es un catalán, pues por una subasta que se hizo en los años 70, y la idea es bueno, pues que se pueda involucrar o que de alguna manera lo ceda o lo done a la propiedad municipal para que podamos llevar a cabo los proyectos pertinentes. Sí que es cierto que hemos tenido unos años que han tenido un cierto abandono, pero debo decir que en los últimos 8 o 10 años, tanto la administración pública, la Consejería de Cultura, la Consejería de Turismo, lo que es el Gobierno de La Rioja, como las entidades locales de los pueblos que tienen castillo, e incluso administraciones o entidades pues como la Fundación Caja Rioja, la verdad que se están involucrando para que podamos conservarlo. No podemos pretender que los proyectos sean inmediatos, que es una cantidad de dinero importante. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los proyectos que se hacen, con el tipo pues de refuerzos, de recuperaciones, posibles reconstrucciones, que algo tiene que ser muy medido, pero es cierto que poco a poco lo estamos haciendo. Bueno, Carmen, pues gracias por atendernos, enseñarnos estas maravillas y que sigáis haciendo durante muchos años este trabajo. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Y en el próximo programa, objetos perdidos. Pues en los bolsillos, un día me encontré un cheque al portador de 50.000 pesetas. Se lo entregué al cliente y ni siquiera sabía de él. Otro día en un bolsillo planchando a mi mujer una prenda, 1.000 euros en el bolsillo. También hay 20, 30, 40, 20 y tantos objetos que tienen algo de valor y que quien lo trae se identifica como persona que lo ha encontrado, ¿no? Si podemos localizar al dueño, perfecto. Si no se puede localizar al dueño original, a los 2 años legalmente es propiedad de la persona que lo ha encontrado. Una vez me encontré una dentadura postiza de un cliente en un vaso de agua en el baño.